Conectadas Andalucía es un espacio donde entendemos que la comunicación no es neutral. La comunicación construye relatos, marca prioridades, define qué vidas, qué historias importan y cuáles quedan fuera de foco. Vivimos un tiempo atravesado por múltiples crisis ecológica, económica, de cuidados, democrática, crisis humanitaria, y frente a eso cada vez más voces se preguntan cómo comunicar sin reproducir el miedo, el odio o la resignación. ¿Cómo construir otras narrativas? ¿Cómo contar al mundo desde la sostenibilidad de la vida, desde los feminismos, desde el antirracismo, desde la justicia social? Hoy queremos hablar precisamente de eso, de comunicación transformadora, de herramientas para entender el presente, pero también para imaginar futuros posibles. Y lo hacemos a partir de una iniciativa que recién acaba de comenzar hace unas semanas en la Universidad Pablo de Olavide, la microcredencial Comunicación Transformadora, herramientas para intentar cambiar el mundo. Es una formación interdisciplinar que une economía feminista, ecofeminismo, pensamiento crítico y también producción comunicativa real, podcasts, artículos, narrativas audiovisuales, junto a organizaciones y a proyectos que trabajan desde la transformación social, precisamente. Y nos hace por eso especial ilusión porque también participamos desde la Luciérnaga Comunicación en una de las sesiones del programa. Entonces, por eso, especial importancia esta entrevista. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Astrid Ajenjo Calderón, economista feminista, profesora titular de la Universidad Pablo de Olavide y una compañera de muchos años de lucha y caminos compartidos dentro del movimiento feminista sevillano. Hola, Astrid. Hola, encantada. Carmen. Encantada de estar aquí. Muchas Bienvenida gracias. a Conectadas Andalucía. Bueno, Astrid, para empezar, por el principio, ¿cómo nace esta microcredencial de comunicación transformadora y qué necesidades detectabais para poner en marcha una formación así precisamente ahora? Bueno, pues esta microcredencial surge de una colaboración que yo vengo haciendo hace años con Economistas Sin Fronteras, que es una ONG, digamos, que trabaja mucho. Uno de sus proyectos dentro de la universidad, el hablar de economía desde perspectivas más críticas y heterodoxas, ¿no? Y desde Economistas Sin Fronteras, en nuestras múltiples conversaciones, echábamos en falta precisamente que esta economía crítica o estos discursos más críticos de la economía trascendieran el espacio académico y lo encontráramos en productos comunicativos donde vemos que es mucho más difícil encontrarlo. También porque son discursos que requieren una mayor complejidad, los argumentos, ¿no? Y pensamos que sería muy interesante precisamente poder plantear un curso con profesionales del ámbito de la comunicación en el que plantearles primero unas bases teóricas, una fundamentación que plantee cuáles son las perspectivas económicas críticas fundamentalmente desde el ámbito de la economía feminista, economía ecológica y, por supuesto, desde el marco de los derechos humanos, ¿no? Y desde ahí, de la mano también de la Universidad Pablo de Olavide, que la verdad que ha estado muy, muy abierta a esta propuesta, con esta nueva, digamos, forma de plantear las formaciones de carácter como mucho más profesional, que son las microcredenciales, es decir, que tengan una dimensión más profesionalizante, pues vimos que ahí era el encaje perfecto, porque era crear un título académico, que siempre pues viene bien en este mundo acelerado, ¿no?, de la hiperformación, donde pudiéramos plasmar estos objetivos. Y bueno, ¿ha habido éxito en la convocatoria? Creo que sí. Se han cerrado plazas. Cuéntanos un poco brevemente eso, cómo ha ido el lanzamiento. Mira, Economistas Sin Fronteras también ha subvencionado el curso, lo cual también facilitaba porque llegas a personas pues, que a lo mejor no se podían permitir una formación de este tipo, ¿no? Y hemos cubierto todas las plazas, o sea que ha sido un éxito, la verdad, y además en muy pocos días, así que estamos contentas. Ojalá, la verdad, que podamos replicarlo en nuevas ediciones. Qué ilusión. Bueno, el curso parte de una idea muy potente que decías también antes, que es la manera que contamos el mundo también influye, ¿no? O de la manera que contamos las cosas al mundo influye en cómo lo entendemos y en cómo actuamos pues frente a las crisis actuales, ¿no? Que parece que todo el rato se está hablando de crisis. ¿Por qué os parecía importante unir precisamente comunicación, feminismo y mirada ecosocial? Un poco sí, pero ¿por qué también la comunicación está ahí como el eje clave, ¿no?, de esta formación? Claro, porque es fundamental que estos discursos lleguen. Y la comunicación es la herramienta. Yo soy economista, no soy comunicadora, entonces, pero es la herramienta, es la vía para que estos discursos lleguen a digamos, de forma más masiva, ¿no? Y la cuestión es ¿y cómo llegar de una forma que sea atractiva, que sea y sobre todo que refleje la complejidad de los escenarios en los que estamos, ¿no?
Tú trabajas desde hace años en la economía feminista, en la sostenibilidad de la vida. Para quien nos escucha y no está familiarizada con estos conceptos, ¿en qué nos ayuda a entender sobre el momento social y económico que estamos viviendo esa perspectiva tan amplia? Claro, la economía feminista o las miradas feministas de la economía lo que tratan de trasladar es quitar el foco de atención teórica y política digamos, del ámbito mercantil, del ámbito empresarial, del ámbito, ¿no?, para situar en el centro de la economía el cómo se acaba resolviendo la vida en el día a día, ¿no? Y ahí los mercados, por supuesto, ocupan un espacio, pero también ocupan un espacio fundamental el ámbito público, el ámbito comunitario, el ámbito doméstico, y la economía feminista plantea una mirada integral a todas estas esferas, sacando a la luz también todos los trabajos que permiten que la vida salga adelante, ¿no? Trabajos, muchos se pagan, pero otros muchos, desde luego, no se pagan, ¿no? Y trabajos que en su amplísima mayoría están feminizados, racializados, precarizados. Entonces, es una mirada estratégica que nos permite entender o nos da una serie de herramientas teóricas para ver elementos del sistema económico que de otra manera no veríamos, todo lo que decimos, toda esa cara B, ¿no? Pero también es una propuesta política porque, como los feminismos, ¿no?, son fuente profunda de inspiración, nos permiten plantear esos otros caminos hacia los que dirigirnos, ¿no?, esas otras formas de organizar la vida en común con otro tipo de criterios, ¿no?, y que no hay que inventar la rueda, que son elementos que ya están, que son propuestas que ya existen desde el ámbito de la soberanía alimentaria, desde el ámbito de la soberanía energética, desde el ámbito de tantísimos espacios donde ahí lo que necesitamos es construir, digamos, no mirarlas de forma aislada, sino entender que hay una alternativa integral posible que nos permite avanzar hacia un sistema económico donde la lógica que prime no sea la acumulación de beneficio, que es la lógica que estamos ahora, sino que dentro de las posibilidades de este sistema vaya hacia otras lógicas de equidad, justicia y sostenibilidad. Incorporar la comunicación en todo ese engranaje forma parte también de salir un poco del marco teórico y irnos a la acción social, o sea, a la calle, ¿no? O sea, claro, a la gente que debe, porque obviamente el marco teórico es súper importante y lo sabemos, pero es verdad que también yo creo que esto se hace en parte porque hay una necesidad de que la gente se involucre también, claro, en esta idea, ¿no?, de lo ecosocial, también de lo comunitario, ¿no? Uh-huh. Es que hay nosotras en economía feminista trabajamos mucho un concepto que se llama conflicto capital-vida, que decíamos. Buena parte de nuestras experiencias de vida, de nuestros malestares cotidianos, tienen que ver con un conflicto estructural en el marco de este sistema económico, donde hay una contradicción que, frente a esas lógicas de acumulación de beneficios, digamos que se da a costa de muchos procesos de explotación, de expolio, de expropiación, de depredación ambiental, etcétera. Digamos que hay un conflicto ahí muy fuerte. Pero eso se traduce en malestares cotidianos de las personas, y yo creo que la comunicación lo que también nos permite es una herramienta interesante, una más de las herramientas que tenemos para politizar esos malestares, es decir, todos esos malestares que tú tienes, que ese cansancio, esa aceleración, esa sensación de vacío, de desarraigo, no son fallos individuales, tienen que ver con estructuras sistémicas que están organizando tu vida, uh-huh, y que tu vida está organizada bajo unas exigencias mercantiles que no son seguramente las tuyas propias, ¿no? Y la comunicación es una vía fundamental para poder hacer esos planteamientos de forma mucho más cercana, contextualizada, y de forma que con mensajes, porque para eso sois pues, las profesionales que sabéis llegar de forma mucho más no sé, más cercana, ¿no? Quizá más cotidiana. Precisamente eso me venía a la cabeza ahora, ¿no? Como comunicadora, que digo que la comunicación sí, pero es verdad que no cualquier comunicación. Vivimos en un contexto de mucho ruido, de polarización, uh-huh, de discursos muy simplistas sobre problemas muy complejos, y de discursos de odio, uh-huh, de manipulación, ¿crees que hoy hace falta más pensamiento crítico y más espacios de reflexión pausada en la comunicación? ¿O es una comunicación más la que buscamos que se adapte al sistema que hay ahora, ¿no? O sea, uh-huh, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una mejor comunicación de acuerdo a los parámetros que nosotros consideramos que deberían marcar la comunicación social y una comunicación respetuosa y tal? ¿O nos vamos a
sé que es una pregunta compleja, pero quiero saber qué piensas, ¿no? Aunque no tengas la respuesta clave. Claro, yo creo que quizá una combinación de ambas cuestiones, ¿no? Por un lado, buscar la forma. Claro, yo lo comparo, por ejemplo, con el ámbito universitario, decimos, ¿no? La universidad se tiene que adaptar a estos ritmos acelerados, a facilitar y simplificar los mensajes, o tiene que mantener su esencia de pensamiento crítico, pausado, tal. Y yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Y entiendo que la comunicación lo mismo. O sea, hay un punto en el que sí buscar esa forma de darnos ese tiempo y darnos y dotarnos también de los conceptos, también de las teorías que nos permiten argumentar de forma sólida, ¿no? Y ahí recurrir también a todo al conocimiento científico por otro lado, y no solo el científico, ¿no? Pero por otro lado también responder, en el ¿no? ahora, claro, es como, bueno, y cómo respondemos, ¿no? Y ahí es donde vemos que falta claramente. Yo el otro día te cuento una anécdota, ¿no? Hemos junto con muchas otras economistas, hemos escrito ahora un libro que se llama Economía Inclusiva, que pretende aglutinar, digamos, o hacer una mirada integral combinando distintas perspectivas de la economía, ¿no? Y nos planteábamos cómo llegar a estudiantes, cómo llegar a gente más joven. Y decíamos, es que aquí las redes sociales, por ejemplo, cumplen un papel clave. Y empezábamos a pensar qué tipo de creadoras de contenido podrían... Y te das cuenta que es que no hay un vacío ahí para este tipo de discursos económicos, ¿no? Entonces necesitáis sinergia, ¿no? Porque sí que hay gente que sabe mucho de comunicación social y de comunicación horizontal y tal, pero es verdad que quizás necesitamos encontrarnos en más espacio, pero después también nos encontramos con el capitalismo que nos dice no podemos encontrar, ¿no? Y que es mejor que nosotras también para reflejar esa realidad, o sea que es complicado, pero bueno, yo creo que hay posibilidades. Hay temas también como que esta microcredencial pues reúne a la universidad, organizaciones sociales, lo que decíamos, proyectos periodísticos y colectivos muy diversos. Porque era importante que esta formación no se quedara solo en la academia, ¿vale? Y bueno, cuéntanos un poco quiénes participan, ¿no? Por ejemplo, algunas de las personas que van a formar parte de este equipo, ¿no? O que ya están formando parte, sí. Bueno, pues en el profesorado la verdad que estamos muy agradecidas porque en el momento que hemos invitado a personas han colaborado desde el minuto 1 y les ha parecido una idea excelente. O sea, quiero decir como que había una necesidad de pensar juntas, sí. Y tenemos, bueno, desde profesorado del ámbito universitario, referente en el marco de la economía crítica, Amaya Pérez Orozco, Juan Torres, ¿no? Es catedrático ya jubilado aquí de la Universidad de Sevilla, Amaya Pérez Orozco, es economista feminista muy referente, sí estáis familiarizadas con este ámbito. Una crack. Sí. Como tú. Sí. Bueno, del ámbito académico, no he mencionado a mis compañeras Belén Zurbano, Laura Martínez, que son profesoras en el ámbito de la comunicación de la Universidad de Sevilla, y a Friest, Sara Legui, que ella es de Economistas Sin Fronteras, que somos las cabezas que hemos organizado todo esto, que ellas llevan toda la parte, también llevan un grueso de la parte de la comunicación, pero luego tenemos profesorado desde de distintas organizaciones, como yo que sé, por ejemplo, Cristina Alonso de Amigas de la Tierra, ¿no? Una ONG ecologista, desde Mad África, de Territorias, también no sé, como que hay. Y luego, por supuesto, tenemos el tercer módulo de proyectos aplicados, donde contamos con la maravillosa colaboración de la Luciérnaga. También nos van a presentar el proyecto Brothers de la Fundación Iniciativa Social. Con Mar Gallego, por ejemplo, también de Feminismo Andaluz. Bueno, no sé, como hay mucha... Sí, es la verdad que estamos muy contentas porque hemos conseguido reunir, la verdad, a personas muy... digamos, expertas y profesionales que lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, yo la verdad que creo que hemos hecho un curso estupendo. ¿Y cómo está yendo? Porque ya ha empezado, sí. O sea, cuéntanos un poco, no sé, cómo está siendo la experiencia, no sé si lleváis un par de semanas. Sí, empezamos el 5 de mayo y estamos hasta todo el mes de junio, luego ya son los trabajos. Y bien. Tenemos alumnado del ámbito de... tanto estudiantes del ámbito de la comunicación y del periodismo como profesionales del periodismo, pero luego también tenemos personas
de distintos campos, ¿no? De gente que les interesa hacer productos comunicativos, pues por ejemplo, porque dentro de su ámbito profesional, desde el acompañamiento terapéutico, desde tal, ¿no? quieren poder incluir estos aspectos, ¿no? Personas feministas que quieren incorporar elementos que tienen que ver más con el análisis económico, no sé, gente del ámbito de la educación. O sea, ahí también eso también es una gran riqueza, la verdad, porque tener un alumnado tan multidisciplinar hace que luego las sesiones sean un debate continuo, un gustazo, la verdad, porque aprendemos todas de todas y no es algo que siempre haya como que decir, ¿no? Que se aprende no, es que es real, ¿no? O sea, porque están en su experiencia diaria y entre todas vemos las grietas y entre todas vemos los huecos por los que ir pudiendo meternos, ¿no? Hay temas como los que muchos hemos mencionado, pero quería pararme un poco, ¿no? En algunos, como cuidado, racismo, transición ecológica o masculinidad, ¿no? Sí. ¿Crees que todavía cuesta incorporar o lo ves que cuesta incorporar estas cuestiones a la conversación pública sin que se traten como asuntos secundarios o como algo que no tiene una perspectiva detrás? O sea, ¿la gente entiende cuando hablamos de masculinidad? ¿La gente entiende cuando hablamos de cuidados? ¿O estamos hablando desde una posición? ¿Qué te parece a ti en la sociedad actual? Porque claro, después todo lo que tiene que ver con lo que consumimos en redes sociales, lo que consumimos culturalmente y tal, ya vivimos en una sociedad en la que elegimos mucho qué consumimos o el algoritmo lo elige por nosotras, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos conectadas con las personas para llegar a más gente? Claro, para hacer una transformación política y social real. Es difícil porque yo creo que hay una parte, sobre todo con la gente más joven, eso lo vemos en el aula cada día, ¿no? Que ya hay cuando vas con cierta conceptualización o utilizas, ya hay una confrontación, digamos, hay un cierto rechazo, hay incluso un cierto hastío, cansancio de ciertos temas, ¿no? Entonces, ahí está el debate sobre cómo hacer esa pedagogía, ¿no? Si rebajar el lenguaje, incluso renunciar a ciertos términos o no, y ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí simplificarlo. Yo creo que uno de los elementos más prácticos, o así lo veo en mi experiencia, ya os digo, ¿no? Con el alumnado también, es aterrizarlo en la cotidianidad, claro. ¿No? En que todos estos palabras que podamos utilizar o todas estas cuestiones más teóricas se trasladan a la vida cotidiana y a esas decisiones concretas, en particular en el ámbito económico, que tienen que ver con nuestro trabajo, que tiene que ver con el que se paga, con el que no se paga, con nuestro consumo, con nuestro... Un poco ofrecer alternativas y futuros posibles también, bueno, ¿no? Lo veo yo, claro. O sea, como decir, oye, nos pasa esto, claro. y mira cómo, ¿no? Así claro. Lo veo yo un poco, que se puede llegar más a la gente ofreciendo claro. Un futuro posible diferente al que todo el rato nos están bombardeando claro. Que llegamos, porque hay veces, yo también estoy mucho en el aula y hay veces que, como decías antes, ¿no? El hastío de los chicos, de las chicas, de, oye, mira, otra vez, ¿no? O si te están diciendo todo el día que tú eres el culpable de, o que tú eres el responsable de, o que tú vas a llegar a ser tal, llega un momento que no eres capaz, ¿no? De conformarte o de imaginarte o tener otro imaginario de futuro posible. Claro. Muchas veces cuando antes creo que te hablaba esta idea de politizar el malestar, ¿no? Es que hay una parte de esos malestares cotidianos que yo creo que percibimos todo el mundo una atmósfera de malestar, ¿no? La cuestión es cómo darle la vuelta, identificar de dónde vienen esos malestares de forma colectiva, y ahí hay que usar las herramientas pedagógicas que hagan falta y las herramientas políticas que hagan falta para identificar dónde está la causa y no a los chivos expiatorios, ¿no? de siempre, ¿no? Sino que es la culpa la tienen las mujeres, la culpa la tienen las personas migrantes, la culpa ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como identificar desde ahí, porque en el momento que tú identificas que son esas estructuras sistémicas que se han construido socialmente, de la misma forma que se construyen, se derriban. ¿No? Entonces eso te permite también, cuando tú sales te permite identificar cuáles son tus márgenes de acción individuales, cuáles son tus márgenes incluso de retirarte de ciertas prácticas, de no querer seguir sosteniendo ciertas cuestiones, ¿no? Pero también te invita a identificar márgenes que no solo se resuelven en lo individual, sino fundamentalmente en lo colectivo, ¿no? Y desde ahí identificar pues por dónde puede ir la lucha, ¿no? Si queremos utilizar esta palabra tan bélica, ¿no? Pero claro, yo creo que... Y ahí
es que también es que se unen muchas cosas, ¿no? Porque esta visión tan cortoplacista, tan acelerada que tenemos ahora, ¿no? Hace que no tengamos memoria colectiva, ¿no? No. Que nos cueste mirar hacia de dónde venimos, entonces, en el momento que tú te paras y tienes esa memoria larga, yo soy profesora de Historia Económica, imagínate, ¿no? O sea, es como necesitamos ver de dónde vienen muchas de las cuestiones que ahora parece que vienen dadas o que son así, no hay forma de cambiarlas, ¿no? Ver que y entender los procesos, ¿no? Exacto, porque en el momento que entiendes cómo se construyen, a partir de qué tipo de políticas, a partir de qué tipo de normas, desde ahí dice, bueno, eso se puede cambiar, pues claro que se puede cambiar. Claro, la gente piensa muchas veces que se puede cambiar, pero es como, en plan, luchar contra un castillo de gigantes, o sea, como que algo, pero yo creo también que precisamente esta microcredencial lo que da es, o sea, lo que tenemos que ir es a las herramientas concretas, bueno, pues vamos a trabajar la comunicación, vamos a hacer sinergias en torno a estas temáticas tan fundamentales para la vida y la sostenibilidad de la vida y la comunicación, pero también se podrían hacer sinergias con otras disciplinas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. De hecho, los feminismos beben precisamente de toda esa interdisciplinariedad. Pero, bueno, sí, o sea, como que necesitamos esa mirada más integral, porque si no hay una sensación de bloqueo y de parálisis que no nos ayuda, ¿no? Pero yo creo que también hay un punto cuando intentamos pensar, bueno, ¿y cómo cambiamos todo esto? Jolín, este mundo que funciona, bueno, este sistema, esta reformulación capitalista, si queréis hablo de estos grandes términos, ¿no? Verde, digital, militar, ¿no? Esta sensación de economía de guerra como... Sí. Y bueno, ¿y cómo cambio yo todo eso, no? Y claro, por supuesto, por eso te decía, hay márgenes que tú puedes hacer en lo individual y sí tiene márgenes de acción, pero hay otros que tienen que hacerse sí o sí de forma colectiva. Y eso implica tiempo, implica compromiso, implica probablemente incomodidad, implica y privilegios, ¿no? Y dejar atrás también privilegios, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahí es donde está la parte incómoda de todo esto. Es como que esto no va a caer del cielo, es que esto nos tenemos que implicar sí o sí, y es difícil y es complejo. Pero la otra opción, ¿cuál es? Quedarnos en un rincón y decir, bueno, pues ya está, que venga el meteorito, ¿no? Entonces, ahí yo creo, de nuevo, apelo a la inspiración del movimiento feminista para ver que, por supuesto, que se cambian las cosas. Claro, o sea, yo también me da curiosidad, ¿no? Tú que estás en el aula, ¿no? No tanto con adolescentes, pero ya con un poco más grande. Un poquito más. Pues, ¿cómo ves esas nuevas? Hemos hablado un poco antes, pero así de forma has pasado como un poco de largo. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? O sea, vaso medio lleno, vaso medio vacío. ¿Cómo lo ves? ¿Estás interesado en estas temáticas? No, obviamente... dentro de economía, ¿no? De la carrera de economía, es verdad que esta es la parte a lo mejor que, no sé, que cuando entran en economía, a lo mejor es la que menos se imaginan que van a dar, no lo sé, no tengo ni idea. Claro, sí. Bueno, yo creo que es lo que te decía ahí, en muchos aspectos hay cierto rechazo inicial y cierta actitud defensiva, sobre todo por una parte del alumnado. Yo creo que el otro día me ponían, en un curso que yo asistí de formación docente, precisamente sobre el discurso de odio, manofera y tal, que hay, si nos imaginamos un típico gráfico de media luna, ¿no? Donde vemos que hay un porcentaje de alumnado que está muy radicalizado, que está muy... O sea, que con ese no hay nada que hacer, de hecho te va a torpedear todo lo que quieras, pero eso es un porcentaje... ponle un 10% de todo el espectro del alumnado que tienes, ¿no? Y quizá es ese alumnado que está más abrumado, que recibe tantísima información contradictoria, que tal, sobre el cual, pues, por supuesto, digamos, es el que más se puede incidir y con quien más se puede trabajar, porque pueden estar más abiertos a esa reflexión crítica, ¿no? Por supuesto, luego hay otro porcentaje en el otro lado del espectro que está encantado de la vida, ¿sabes? Que es como que le encanta y está este tipo de discursos. También depende de las disciplinas en las que nos movamos, bueno. Pero sí, yo creo que hay ahora mismo cierto o una parte importante de rechazo, y hay que pensar, imaginar cómo llegar. Y ahí hay un reto, ¿eh? O sea, bueno, yo soy la primera que como docente digo, es que yo me niego como a hacer malabar en el aula, ¿no? Para que me presten atención o lo que sea. No. Los hacemos. Claro, pero es como, pero hay otra parte en la que hay una parte de activismo académico que hace que tengas que pensar y repensar cómo llegar, sin a lo mejor
tener que utilizar ciertos conceptos más complejos, pero sí, hablando de sus dolores y de sus problemas. Y desde ahí rascar. Por ejemplo, no sabemos si esta canción que nos trae hoy Astrid la ha puesto en el aula. Después se lo preguntamos. Revolá, de Sanguijuelas del Guadiana. ¿La escuchamos? Yo todas las penas te las canto por si acaso. Suerte la tuya de poder vivir de nacer. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales. Y yo las penas te las canto por si acaso. Suerte la tuya de poder vivir donde nace. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales. Bueno, Astrid, ¿por qué nos has traído hoy a Conectadas Andalucía esta canción? ¿Qué tiene de especial? Bueno, esta canción, Sanguijuelas del Guadiana son unos chicos de mi comarca. Yo soy extremeña, de la Siberia extremeña, del pueblo de al lado del mío. Y me parece que reflejan, por enlazarlo con elementos que hemos mencionado, hablan de... Todo su disco, de hecho, hablan de algo que tiene que ver con el arraigo. Con el sentido de pertenencia, con el que desde los pueblos se puede también estar. Pero aparte de ese orgullo de pueblo, traigo de nuevo la idea del arraigo y del saber de dónde vienes, ¿no? Y creo que este tipo de productos culturales, de la cultura popular, etcétera, son fundamentales para hacernos este tipo de reflexiones. Porque uno de los males que tenemos en nuestro mundo precisamente es esa sensación de vacío, de desarraigo, de no saber de dónde venimos, y eso dificulta mucho saber a dónde queremos ir, ¿no? Entonces creo que a mí me emociona mucho a mí también. este disco. Sí, porque en particular habla de lo que soy yo, y eso me conecta con lo que también quiero ser. Pues bueno, muchísimas gracias, Astrid. Hoy hemos hablado con ella de feminismo siempre. Es un placer hablar contigo de feminismo, de comunicación, de crisis ecosocial y de la necesidad urgente de construir otras narrativas posibles. Gracias, amiga, compañera, y por seguir también tendiendo puentes entre la universidad, el activismo, los feminismos y la transformación social. Esto es Conectadas Andalucía. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Pa' no perder el camino, si no está todo perdido.